Hermano, les saludo en el amor del Señor, dándole gracias a nuestro Dios por darnos esta bendición de poder compartir este culto día domingo. Darle gracias a Dios por el trabajo que está realizando nuestro hermano Leonardo con su esposa. Darle gracias a Dios porque hemos tenido esta bendición de poder compartir de esta manera. Si bien los métodos, la manera que las estábamos utilizando en el Señor son buenas, pero con la ayuda del Señor vamos mejorando poco a poco. Así que gracias por el trabajo que se está realizando, hermano Leonardo, hermana Francisca, y que Dios les siga usando y el Señor les siga añadiendo sabiduría. En este día domingo, hermano, palabra del Señor que Dios va a traer a nuestra vida a través de mí. Dale gracias al Señor porque me ha honrado, es una honra poder predicar y vamos a recibir lo que el Señor quiere entregarnos. La palabra de Dios se encuentra, hermanos, en el libro de Lucas, en el capítulo, hermano, en el capítulo 14, del versículo 25 al 27. Libro de Lucas, 25 al 27. Palabra del Señor que en este día domingo vamos a compartir. Dice así la palabra del Señor. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor, palabra de Jesús. Voy a orar, a pedir su dirección, para que el Señor, hermano, nos hable a nuestras vidas conforme a su voluntad. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, gracias te doy, mi Dios, por darme esta hermosa bendición de este día domingo, Señor, en este culto online que ha realizado, Señor, la labor de nuestro hermano Leonardo, Señor, con su esposa. Padre amado, poder llegar y transmitirle, Señor, a mis hermanos, Señor, en sus hogares, de esta manera, Señor. Gracias por los medios, Señor, que hay, mi Dios, para que tu palabra pueda ser, Señor, predicada y exhortada, Señor, en nuestra vida. Dios, te ruego la dirección, Señor, la unción, Padre amado, para poder, Señor, entregar palabras, Señor, de vida, Señor, a tu iglesia. Entiendo, Señor, que son tus almas, Señor, que Jesús fue el que murió en la cruz por ellos. Entiendo, Padre amado, de que usted, Señor, trata, Señor, de manera personal con cada uno de nosotros, Señor. Entiendo, Padre amado, que no todos pensamos igual, Señor, pero hay una cosa en común, Señor Dios, que nos atrae, Señor Dios, a tu presencia. Que todos fuimos salvos, Señor eterno, por el mismo Salvador. Por tanto, en esta hora, Jesús, el que murió y resucitó para nuestra justificación, es el que hablará nuestra vida, Señor, y nos mostrará, mi Dios, lo que es realmente, Señor, servir a Cristo. Gracias te doy, Señor, y ruego tu gracia, Señor, y tu dirección, Padre, para predicarle a mis hermanos, los cuales amo, Señor, y extraño, Señor, en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Póngase cómodo para poder oír palabra del Señor que Dios ha traído en este día domingo, para el cual podamos oír lo que el Señor, en su soberanía, en su sabiduría, en su bondad, el Señor nos hablará. El Señor nos ayude. El cristianismo, hermano, es algo maravilloso de que podemos darnos cuenta, Señor. Perdón, hermano, podemos darnos cuenta de que a lo largo de los siglos, a lo largo de los años, el cristianismo ha sido transmitido a todas las personas de todos los tiempos. Si bien cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, el hermano preparó 12 discípulos, los cuales fueron los encargados de transmitir el Evangelio o las palabras de Jesús que él estuvo a lo largo de los años de su ministerio. Encontramos al Espíritu Santo en acción, que el Espíritu Santo era el consolador que el Padre iba a enviar para guiar a su iglesia a toda verdad y a toda justicia. Y nos hemos dado cuenta que a lo largo de la historia, la iglesia, hermanos, se ha encargado de llevar y de predicar a Jesucristo como Señor y Salvador de las almas. Por tanto, podemos darnos cuenta que la palabra del Señor se cumple
de que es necesario que su evangelio, que su nombre sea predicado en todo confín de la tierra, y para que todos, hermanos, como dice Pablo, para que todos puedan venir al conocimiento de la verdad. Y un día Jesucristo golpeó la puerta de su corazón y del mío, y usted, hermano, tomó la decisión de aceptarle, de decirle: sí, Señor, yo te quiero seguir. De sí, Señor, yo quiero ir contigo. Hemos recibido testimonio que somos hijos de Dios. Hemos sentido su perdón, hemos sentido su misericordia. Hemos ido a las plantas del Señor y no hemos reconocido la necesidad del Salvador. Hemos sido limpiados y lavados por su sangre y hemos sido justificados por Jesucristo delante del Padre. Así que, hermano, le doy la buena noticia que usted es hijo de Dios, que usted es un hijo del Rey, que el Padre eterno le ha llamado su hijo, porque usted fue adoptado solamente por los méritos de Jesús. Mire qué hermoso, qué maravilloso, hermano, saber esto, de que delante del Señor no somos cualquier persona, no es cualquier usted, cualquier mujer, cualquier hombre terrenal, sino que su nombre es conocido en los cielos, donde habita Dios, donde está su presencia. Así que Jesucristo, hermano, de acuerdo a la importancia de el Evangelio, de acuerdo a la importancia de lo que es ser cristiano, de lo que es ser hijo de Dios, el hermano da palabras de compromiso, da palabras de manera, hermano, confrontacional con las personas, diciéndole que lo que es realmente servirle a Él. Porque recordemos de que decía la palabra: grandes multitudes iban con Él, y volviéndose les dijo: habían 5.000 personas que habían sido alimentadas por el Maestro, que el Señor los hizo recostar, hermano, de montones, y Dios, hermano, multiplicó los panes y los peces. Vemos, hermano, que los discípulos andaban con Él y que muchos enfermos eran sanados por Jesús. Y muchos también le veían como el Mesías. Y muchos judíos malinterpretaron la venida, hermano, de Jesús a la tierra, diciendo en sus corazones de que en este caso Jesús los iba a salvar, hermano, de la mano de hierro del Imperio Romano. De acuerdo, hermano, a la cultura y a la historia también de la Biblia, ya que el Imperio Romano, hermano, dominaba el mundo antiguo de esos tiempos. Entonces, Jesús, volviéndose y mirándolos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer y a sus hijos, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Cuesta seguir a Cristo? Sí, cuesta seguir a Cristo. Y hoy vamos a ver, hermano, las razones por las cuales cuesta servir al Señor. Porque realmente, hermano, cuesta servir al Señor. Porque es para valientes. Y de eso vamos a hablar en esta tarde. Para muchos hombres y mujeres el cristianismo siempre ha sido algo hermoso, algo maravilloso, siempre y cuando no afecte nuestras comodidades o no afecte nuestros pensamientos o nuestra manera de pensar. Vemos que todavía hay cristianos que se dicen ser cristianos o que se dicen ser hijos de Dios, que todavía siguen siendo carnales, que todavía siguen siendo hombres fraudulentos, que todavía siguen siendo unos chismosos, que todavía siguen siendo unos adúlteros, todavía siguen haciendo cosas indebidas delante del Señor. Como decía, el cristianismo es bueno, siempre y cuando no nos afecte nuestra comodidad o no nos confronte con nuestro pecado. Y ese es el problema que tenía Jesús. Porque muchas multitudes le seguían, muchos le seguían por los panes y los peces. ¿Y Jesucristo qué? Ustedes me siguen por los panes y los peces. Y aún a sus discípulos les dice: si ustedes también se quieren ir, váyanse. ¿Esto les ofende? Y la gente decía: dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? ¿Por qué? Porque llega un momento de que el Señor, hermano, nos hace aterrizar y nos confronta, hermano, con nuestro pecado.
Dios nos bendiga. Y nos hace ver, hermano, la letra chica del contrato cuando usted aceptó al Señor. Porque el Evangelio es hermoso, sí, es hermoso. Es hermoso servir al Señor, es hermoso, maravilloso ser bendecido por el Señor, pero también hay un precio que debemos de pagar. Y de eso vamos a hablar. Cuesta seguir a Jesús. Cuesta servir al Señor Jesucristo. Y la primera, hermano, razón por la cual cuesta servir al Señor, ¿sabe por qué? Porque somos de una naturaleza caída. Por esencia, por naturaleza, somos pecadores, somos desobedientes, somos rebeldes, somos altivos, somos altaneros y no nos queremos someter a la autoridad máxima que es Dios sobre nuestra cabeza. Esa es la primera razón por la cual cuesta servir al Señor, porque el Señor nos pide o nos ordena, imperativamente nos ordena que dejemos cosas y no las dejamos. ¿Por qué? No porque no amemos a Dios, porque somos, hermano, por naturaleza, por esencia, somos desobedientes, somos altivos, somos rebeldes. Por tanto, mi hermano, cuando el Señor nos dice, el que no aborrece a su padre y a su madre, a su hijo, a su hija, a su hermano y aún su propia vida, no puede ser digno de mí, nos está diciendo de que debemos de menospreciar a nuestra familia, nos está diciendo que debemos de aborrecer o de irnos de nuestra casa para servir al Señor, o de no casarnos, o de no tener hijos, o de aborrecer a nuestro padre, cuando la palabra aborrecer en el griego significa amar menos. Dios, hermano, debe estar en el primer lugar sobre nuestra vida. Dios nos bendiga. Entonces, ¿ama usted al Señor más que a su hijo? Más que a su padre, más que a su madre, más que a su hijo hermoso, a esa bendición linda, hermoso que el Señor le dio? ¿Lo ama? ¿Ama más a Dios? Dios nos bendiga. A eso se refiere Jesús cuando dice el que no aborrece, o sea, el que no ama menos. Si ustedes no aman menos a su familia, no pueden ser dignos de mí. Y el Señor no está hablando de una manera, hermano, egoísta. Porque el Señor está enseñando, hermano, que si usted ama a Dios, va a tener el amor suficiente para poder entregarle a su familia, a sus hijos, a su esposa, a su esposo, a sus seres queridos, a sus amigos, etc. Dios nos ayuda, hermano. Dios debe ser el primero en nuestra vida. Y debemos de servir al Señor no por lo que podamos tener ahora en nuestras manos o aquí en nuestra mente, sino que debemos amarlo al Señor por lo que Él hizo y por lo que Él nos dará. ¿Qué hizo el Señor? Nos salvó, nos justificó y también nos glorificará cuando vayamos a su presencia un día en la eternidad. Dios nos bendiga. Por tanto, mi hermano, amar al Señor significa tenerlo al Señor en nuestra vida, en el primer lugar. Amar al Señor, hermano, significa ser leal al Señor. Porque lo que usted realmente prioriza es lo que realmente ama. Yo, en esta parte, sin jactancia, sin vanagloria, quiero decir esto. Amo mi familia, la amo, porque el Señor me la ha entregado. Y siempre le he transmitido a mi esposa, siempre se lo he dicho. Y es bueno, hermano, que usted también pueda hacerlo. Siempre se lo he dicho. A mis hijos no les puedo decir porque aún están pequeños. Porque no van a tener el raciocinio quizá de comprenderlo aún pequeño. Pero sí se lo he transmitido. No con palabras quizá. Pero sí con mi esposa nos hemos encargado de enseñarle a nuestros hijos que amen a Dios por sobre todas las cosas. Porque esa es nuestra labor como padres. Que ellos amen al Señor. Y que honren al Señor. Y haciendo esto tendrán la honra suficiente y el temor suficiente a Dios, como también para respetarnos también a nosotros como padres. Y le he dicho a mi esposa muchas veces, te amo, y te amo mucho, pero amo más a mi Cristo, porque Él me da vida eterna. Porque si no fuera por el Señor no te hubiera conocido. Porque si no fuera por el Señor, nada de lo que tengo en mis manos ahora, que familia, trabajo, salud, bendición, etc., no hubiera sido por el Señor. Dios nos bendiga. Entonces cuando el Señor me dice, el que no ama menos a su esposa, a sus hijos, no es digno de mí. ¿Qué se está refiriendo? De que debemos de tenerle a Él en primer lugar en nuestra vida. Dios nos bendiga, hermano. A mi esposa la amo.
Anoche mismo le dije, si tú te mueres, no sé qué haría. Pero obviamente porque también soy humano, también tengo un corazón, también tengo un corazón que ha de sufrir, que un día se me va a ir y va a tener que llorar mi corazón. Voy a tener que llorarla por ella. Pero ¿dónde va a estar mi consuelo? En el Señor. ¿Dónde va a estar mi fundamento en la roca inamovible, hermano? En Cristo. Porque amo más al Señor. ¿Por qué? Porque Cristo es todo para mí. Dios nos bendiga. Dios nos bendiga, hermano. Que el Señor, hermano, nos ayude. Aunque seamos faltos y malos, rebeldes, desobedientes, hermanos, Jesús nos invita a seguirle para perfeccionar nuestra vida delante de Él. El Evangelio, hermano, a lo largo de la historia, a lo largo, hermano, de los años, de los milenios, el cual se ha vivido, o que se ha transmitido a lo largo, hermano, de las generaciones, de los tiempos, ha transmitido, hermano, la misma enseñanza. El que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Hoy en estos tiempos la cruz simboliza expiación, significa salvación, significa amor, reconciliación con el Padre, significa que soy salvo por la sangre de Jesucristo, que a través de su muerte, del sacrificio vicario de Cristo, voy a ser salvo. Eso significa en estos tiempos. Pero en la cultura y en el tiempo que Jesucristo hablaba, la cruz, hermano, significaba abnegación. Y la cruz, hermano, significaba muerte. Y a eso se está refiriendo el Señor. Porque los romanos, uno, hermano, de las muertes crueles que ellos tenían, eran crucificarlos. Crucificar a las gentes. Porque era una manera terrible, una manera, hermano, una gran tortura para una persona morir crucificado. Y Jesucristo, hermano, tomando esta ilustración, hermano, y este símbolo de llevar la cruz, hermano, significa abnegarse por el Señor. Significa dejar cosas por el Señor para agradarle a Él. Si bien, hermano, todos tenemos nuestras luchas, todos tenemos nuestras debilidades. Y todos, hermanos, de cierta manera llevamos nuestra cruz. Y la cruz, más como les mencionaba, simboliza sufrimiento. Simboliza tener al Señor en primer lugar. Significa menosprecio de la gente. Significa menosprecio aún, hermano, aún, mire, aún de nuestra propia familia. ¿Por qué usted tiene que amar al Señor por sobre todo? Más que su familia. Porque cuando esas personas le menosprecien por el amor suficiente que usted le tiene a Dios, usted no va a aborrecer o no va a odiar a su familia o no va a guardar rencor, sino que lo va a entender y comprender, hermano. Dios nos bendiga. Aún Jesucristo fue menospreciado por su propia familia. Aún sus hermanos carnales no le conocían. ¿Y quién es este? ¿De dónde salió? Dios nos bendiga. Y aún en la familia de Jesús había incredulidad hacia Él. Dios nos bendiga, hermano. Que el Señor nos ayude. La segunda razón, hermano, por la cual nos cuesta servir a Jesucristo, nos cuesta servir al Señor, ¿sabe por qué? Y en su cara hermosa, hermoso, se lo digo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque usted es un cobarde. Porque soy un cobarde. Porque para servir a Jesucristo hay que ser valiente. Cuando nos golpea nuestra mejilla, poner la otra. Eso es ser valiente. El que te maldice, bendícelo. Eso es ser valiente. ¡Ay! ¿Quién anda hablando de mí? Y vamos y lo confrontamos. No, hermano. Esa no es la voluntad de Jesús. No es la voluntad del Señor. El Señor quiere que podamos transmitir amor. Que de nuestra mente, en nuestro corazón, pueda irradiar la paz de Cristo en nuestra vida. Porque Jesús dijo, haciendo esto, glorificarán a nuestro Padre Celestial. Pero muchas veces el nombre de Dios es blasfemado a causa de nosotros. Dios nos bendiga. ¿Por qué? Porque nos falta valentía para poder actuar ante estas situaciones. Que cuando hablan mal de mí, ¿qué hago yo? No le aguanto a nadie que hable mal de mí. Muchas veces pensamos eso. Yo no le aguanto a nadie. Muchas veces se nos pasa por la cabeza que hable mal de mí, o que hable mal de mi esposa, o que hable mal de mis hijos. Y actuamos de una manera cobarde. ¿Se entiende? Dios lo bendiga. Actuamos de una manera cobarde al no permitir que nos hagan estas cosas. Y Jesús
¿Y quién es este? Es un profeta. Sabemos todos que Jesús no era un profeta. Él era hijo de Dios. Él era Dios. Era más que un profeta. Dios nos bendiga. Hablaba mal de Jesús. Le decían, demonio tiene. Mire lo que le decían. Dios nos bendiga, hermano. Menospreciaron a Jesús. ¿Y quién es usted? ¿Quién soy yo? Si bien somos hijos del Señor, pero también debemos de pagar el precio que pagó nuestro Salvador. Reflexionaba y pensaba el otro día. Jesús fue valiente, hermano. Porque Él llevó el peso del pecado. Jesús fue valiente. Dios le bendiga. Sí. Sé que no es fácil permitir que hablen mal de nosotros. Sé que no es fácil, porque también tenemos un corazón que es perverso y quiere actuar muchas veces. Sé que no es fácil poner la otra mejilla. Y reflexionaba en el sacrificio de Cristo sobre mí. Porque Él es el mejor ejemplo a seguir. En todos los aspectos, porque Él nunca pecó. Él fue perfecto en todo su camino. Todo lo que el Señor nos pide, el Señor lo hizo. Y eso es hermoso, hermano, entenderlo. Jesucristo fue valiente, hermano. Jesucristo vino y ejecutó el plan rescate por su salvación y por la mía. Jesucristo dice en la palabra de que el hermano se hizo maldito y murió como un pecador. Fue crucificado al lado de dos ladrones. Y llevó el menosprecio, hermano, hasta la cruz. Eso es lo que hizo el Señor. Yo no soy llorón. Digo ser fuerte, pero me doy cuenta que soy débil. Porque cuando el Señor nos toca, nos quebranta y nos confronta, hermano, con nuestra realidad. Dios nos bendiga, hermano. Sepa usted, hermano, que Cristo le ama. ¿Está dispuesto usted a morir por el Señor? ¿Está dispuesto usted a ser menospreciado por su propia familia? Ahí va el cristiano. Y este que antes era un golpeador de mujeres, ahora anda de corbata. Este que antes yo lo veía tomando en la esquina con sus amigos, ahora va a la iglesia. Esa es la valentía que el Señor quiere que usted tenga. Porque el Evangelio es para valientes, no es para cobardes. Ahí va el aleluya. Ahí va la hermanita. Si antes teníamos mala fama y el Señor ha transformado nuestra vida, lamentablemente el mundo siempre se va a fijar en nuestro error. Pero el Señor, hermano, nos hace brillar. Y como dice Pablo, hermano, en el libro de Corintios 15, por la gracia de Dios somos lo que somos. Dios nos ayude. Esto es para valientes. Jesucristo fue valiente. Y llevó el menosprecio de nosotros, hermano, en la cruz. Y fue obediente hasta la muerte, dice el libro de Filipenses, y muerte de cruz. ¿Está dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder a sus amigos más cercanos? ¿Está dispuesto? Dios nos bendiga, Dios nos ayude. ¿Está dispuesto a seguir a Jesús si esto significa que su familia lo menosprecie? ¿Está dispuesto? ¿Está dispuesto a servir a Jesús si esto significa la pérdida de su reputación?
¿Está dispuesto, hermano? ¿Está dispuesto a servir a Jesús si esto significa perder su vida? Dios nos ayude. Eso es el Evangelio. Servir al Señor es para valientes. Muchas veces lo he dicho y siempre lo voy a decir. De los valientes se cuentan historias. Los cobardes son dejados en el camino. De los cobardes no hay recuerdos. Y la segunda razón por la cual nos cuesta servir al Señor es porque somos cobardes. Porque preferimos darle más cabida a la carne que al espíritu. Porque cuando el Señor nos pide cosas, no las estimamos porque somos cobardes. Porque muchas veces no estamos dispuestos a pagar el precio. Le pedimos al Señor unción, pero muchas veces no pagamos el precio. No somos capaces de buscarle a Él. Si bien Dios no nos bendice porque nos portemos bien, Él nos bendice porque Él es bueno, porque está en su naturaleza. Si bien Dios, hermano, no nos da vida porque hagamos las cosas bien, o porque seamos buenos o hagamos buenas obras, solamente nos da vida porque es misericordioso. ¿Está bien hacer obras? Sí, está bien. Lo sé y también le animo que las haga. Pero mi hermano, quiero mencionarle en esta tarde de que cuesta servir al Señor. Pero junto a Él, hermano, se hace posible. En su vida, en su corazón, en su mente debe haber, hermano, una abnegación. Debe saber, hermano, el peso de servir a Cristo. El peso, hermano, del Evangelio. El que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Esta paradoja, hermano, se encuentra en la Biblia. Dios nos bendiga. Que el Señor nos ayude. Jesucristo, sacrificio perfecto delante del Padre. Y para hacer las cosas bien hay que seguir las pisadas del Maestro. Dios nos ayude, hermano. Que el Señor nos guarde. En algunos países, hermano, estas realidades son verdaderas. Observe la pregunta que le decía. ¿Está dispuesto usted a seguir a Jesús a causa de su propia vida? ¿Está dispuesto a llevar la cruz? Como le decía, la cruz es símbolo, hermano, de valentía, porque solo los valientes la llevaban. Y los romanos, hermano, en un acto de tortura, hacían que los propios, hermanos, prisioneros llevaran su cruz en su espalda, tal como lo hizo Jesucristo. Y Él caminó y caminó cargando su pecado y el mío. Y como un cordero fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus tranquiladores. Y no abrió su boca, sino que fue obediente hacia su muerte. Y ahí en la cruz se sintió desamparado por el Padre, porque el Padre ya no lo estaba mirando como su hijo, sino que lo estaba mirando como un pecador, porque en Cristo fue cargado el pecado de todo el mundo, incluyendo el suyo y el mío. Por eso Jesús exclama en la cruz y dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Y sabe por qué lo hizo? Jesús se hizo maldito por amor a usted y por amor a mí. ¿Qué nos pide el Señor? Solamente, hermano, que detengamos a Él. Dios no le pide ningún sacrificio. Para llegar al cielo no hay que hacer buenas obras. Si bien son parte del Evangelio, pero no vamos a ser salvos por obras. Solamente Jesús nos pide compromiso. Solamente el Señor nos pide que le tengamos a Él en primer lugar. Porque si usted tiene al Señor en primer lugar, su vida va a estar completa, va a estar plena. Y a su familia usted la va a amar más cada día. Va a disfrutar el tiempo con su familia. Porque al saber que su vida no le pertenece, en vez de estar perdiendo el tiempo en cosas vanas, lo va a invertir en cosas que realmente, hermano, interesan. Dios nos bendiga. Que el Señor, hermano, nos ayude. El Señor, hermano, nos ama. Y Él habla para bendecirnos. Recuerde, la primera razón por la cual nos cuesta servir al Señor es porque somos malos.
es porque tenemos una naturaleza caída. Y Dios también se acuerda que somos polvo. Pero de esta manera Él nos enseña para que podamos servirle y ser felices en esta tierra. En esta vida recibirás multiplicado, hermano, gozo, paz, alegría, bendición material, tanto espiritual, y en el siglo venidero la vida eterna. Jesús se lo dijo a sus discípulos. Y la segunda razón por la cual nos cuesta servir al Señor es porque somos cobardes. Dios nos ayude. Dios nos ayude. Porque el cobarde es aquel que confronta, es aquel que pelea, es aquel que cruje los labios cuando habla mal de él. Pero el valiente es aquel que cae, como lo hizo el maestro. ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices, le dijo a Pilato. Tú lo dices. ¿Qué más prueba queremos? Dijo el sumo sacerdote. Crucificarle. Porque ha blasfemado haciéndose igual a Dios. Valiente es el Señor. Cuando Herodes mandó a llamarlo, Herodes te busca para matarte, huye. Decidle a esa zorra que voy a estar allá sanando enfermos, que voy a estar allá levantando muertos. Aquí estoy, que me venga a buscar, porque aún no había llegado su hora. Dios nos bendiga, que el Señor, hermano, nos ayude. Decirle a los fariseos, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Y el Señor le dice a usted, no seas cobarde. No seas cobarde. Jesús le dice en esta tarde, no seas cobarde. Pague el precio. Pague el precio por la unción que el Señor tiene preparada para usted. Lo que el Señor, hermano, está dispuesto a darle es algo grande. Pero también debe usted pagar el precio. Debe de quebrantar su vida. Debe de luchar con sus pecados. Debe de luchar con su tentación y vencer, hermano. Porque tenemos al Señor. Y el Señor no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de dominio de propio en el Espíritu Santo. Dios nos ayude. Y el Señor nos guarde. Grande es el Señor. La gloria es para Él. Porque Él fue el que murió por nosotros. No yo. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Y aunque suene feo muchas veces, pero yo, hermano, no tengo ni un brillo. Pero mi Cristo me hace brillar. Y la gloria es para Él. Gracias al Señor. Le mando un abrazo, un saludo muy amoroso de parte del Señor. Y me alegro de que pueda oír la palabra de Dios que el Señor ha dado a nuestra vida. Voy a orar por usted, voy a orar por su vida. Y no solamente oiga, hermano, la palabra de Dios, sino que póngala en obra, póngala en acción. No solamente ser oidores, sino que hacedores de ella, dice Santiago. Y de esos son los valientes. Los que no solamente escuchan discursos bonitos, sino que aquellos que ponen en acción lo que oyen. Dios nos bendiga. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias, Señor.